¿Ustedes cómo fue ese recorrido hasta llegar a el fallo que hoy conocemos como Fernández-Urrizelki aquí en Bragado? Buenas noches a la audiencia. Fue un recorrido extenso, un recorrido largo, complejo, que comenzó en el 2012. ¿Sí? Yo todavía no formaba parte en ese momento del estudio jurídico. Comencé a ser miembro en el 2017. Fabricio ya tenía un recorrido. Una de las principales ONG que en su momento participó fue CELMA, de la cual Fabricio formaba parte. El CELMA es el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente y abordó distintas temáticas ambientales en lo que es la localidad de Bragado. En su momento, bueno, vimos la sería, las medidas que se tomaron y el más importante, que es el tema del agua, y bien desarrolló el doctor todas las consecuencias que el consumo trae. Fabricio, junto con el equipo, tomó una muestra de lo que es el agua de la canilla, la llevó a analizar a la Facultad de Bioquímica de la UBA. ¿Por qué tomó esa muestra? ¿Él dudaba del agua? Porque justamente es un conocimiento público que el agua contenía niveles altos de arsénico. Ajá, bien. Entonces, con esa presunción, se tomó una muestra y se llevó a analizar de forma privada, ¿sí? Eso no tuvo en ese momento ningún tipo de apoyo, sino que fue costeado por el estudio. Ahí se observaron altos niveles de cloruros, nitratos y justamente arsénico, que es lo que preocupa. A raíz de eso comenzó todo lo que es el proceso de amparo judicial que comenzó por allá en 2012, como dije. Después de eso, él tuvo que presentar muchas muestras, tuvo que, buscar muchas pruebas o la justicia lo hace fácil. Hay varios principios que por suerte la Ley de Protección del Ambiente brinda, y uno de los primeros requerimientos que realizó Fabricio fue el exigir a la empresa que informe respecto de los componentes que tenía el agua. Eso fue una de las primeras medidas que se dispuso también por el juez. La causa recayó en el Juzgado de Garantías del Joven número 2, a cargo del doctor Marcelo Giacoia, que finalmente dispuso ese pedido de informes, y justamente la empresa, en respuesta a eso, dijo que no contaba con los 60 parámetros de composición del agua que por el Código Alimentario se encuentra estipulado. Solamente tenía análisis bacteriológicos de arsénico, de nitratos y cloruros, ¿sí? Pero no de los otros 60 componentes. A partir de ahí es el fallo, o la empresa debe presentar todos esos componentes, o qué hacen ustedes, qué dicen entonces, porque imagino que en toda esta narración pasaron ¿cuánto tiempo? Y varios años. En realidad, esa primera medida cautelar que salió enseguida de eso fue la que dispuso la entrega de bidones en todos los establecimientos educativos y recreativos donde estuvieran niños, adolescentes. Porque tuvo que presentar el doctor Fernández-Urrizelki una lista de instituciones, ¿verdad? Exactamente, para poderles proveer. Sí. Bien, a partir de ahí. Eso fue conjuntamente con el amparo judicial que se presentó, ¿sí? De forma inmediata. El juez lo dispuso ante una presunción de niveles elevados de todos estos componentes que están regulados en el Código Alimentario, en el artículo 982, hasta con esta falta de información, bueno, era necesario actuar y prevenir de alguna manera cualquier tipo de peligro para la salud de la comunidad. ¿Cómo llegan al fallo que determina que el agua de Bragado no es apta para el consumo humano? ¿La empresa se queda callada? No. Hubo distintos planteos, hubo una negación total a que el agua esté contaminada, también presentaron informes, pero bueno, justamente fue un proceso largo, fue un proceso complejo, de muchos traslados, de muchas evacuaciones, fue un proceso donde se aportaron muchas pruebas. Hace unos meses, en realidad hace un año,
Aparecieron en Bragado, a posteriori de las presentaciones en la Defensoría exigiendo que se entreguen bidones hasta tanto se hagan las obras, aparecen mágicamente en Bragado unos tanques que no tenían identificación, pero que tenían agua adentro. ¿Esto tiene que ver con ese fallo? Exactamente. ¿Por qué? La cuestión de fondo era justamente la instalación de una planta potabilizadora. Pero de forma paliativa también tenía que asegurarse a la comunidad que se provea agua potable. ¿Cuál fue esa cautelar? Justamente la entrega de esos tanques cisternas que se encuentran dispersos en la localidad. ¿Qué hace la empresa con esto? ¿Cumple, digamos? Cumple de alguna manera de forma provisoria hasta tanto se resuelva la cuestión, que ya está resuelta la cuestión de fondo, lo que es la sentencia de primera instancia. Ellos en su momento también apelaron a la Cámara de San Martín y posteriormente a la Suprema Corte. Siempre los decisorios fueron ratificados por las distintas instancias. ABSA tenía que cumplir, pero como todavía no había una infraestructura o no estaban las inversiones necesarias, entonces una forma de paliar esta problemática fue justamente la instalación de los tanques cisternas en la ciudad. Tanques que pretenden de alguna manera salvar la situación o que nosotros los ciudadanos vayamos con un balde a buscar agua. Es reprochable la forma en la que ¿no? se dispone del agua provisoriamente, ¿no? Esto, bueno, en varias oportunidades leí tus notas, realmente es de alguna manera para categorizarlo, es un trato casi hasta indigno para el humano, tener que acudir a esa forma de proveerse de un servicio por el cual se paga. ¿Ustedes creen que a todo el recorrido judicial le falta la pata de la comunidad? Digo, ¿la comunidad puede hacer en paralelo, debe hacer en paralelo, debe quedarse esperando que lo resuelva la justicia o la empresa cuando tenga dinero? La justicia ya lo resolvió. Ahora Exacto. Es la empresa cuando tenga dinero. Exacto. Y en eso se necesita necesariamente el apoyo de la comunidad. El apoyo, el compromiso y la presión para que esta medida se cumpla. Mónica, te veía que escuchabas atentamente al doctor Damín, el doctor Martelli con todo lo que tiene que ver desde el aspecto legal y judicial y el fallo que tenemos. ¿Qué pasó en el tiempo que fuiste secretaria de Salud? ¿Te consta que ha habido análisis del agua? ¿Ustedes sabían esta situación? Buenas noches. Buenas noches, Corina. Muchas gracias por esta invitación y bueno, buenas noches a la audiencia. Sí, se hacían análisis del agua, pero del agua teníamos análisis semestrales, pero era siempre dentro del hospital. ¿Por qué? Porque era nuestro ámbito y era nuestra responsabilidad en ese momento, porque cuando ingresamos el agua no era apta para el consumo humano, porque el hospital tenía un pozo que mezclaba el agua con el agua de red y además tenía depósitos que eran inadecuados. Eso hacía que fuera, lo primero que hicimos, analizarlo, porque había muchos casos de gastroenteritis que nos llamaban la atención, y era la presencia sobre todo de bacterias. Después esos análisis se siguieron haciendo durante los 8 años y nos asegurábamos de esta manera de que pudiéramos consumir dentro del hospital, no solo el personal, sino los pacientes, un agua que fuera adecuada, porque como se ha dicho hasta acá, es mínimo, indispensable para dar salud y para la condición humana, porque el agua es vital. Después de eso, nosotros no tuvimos registro de pacientes que tuvieran arsenicismo, ni agudo ni crónico. Algo que por ahí hay que saber es que se encuentra en la corteza terrestre el arsénico normalmente, sobre todo en la llanura chaco-pampeana, y eso es porque estamos muy cerca de la cordillera, porque
el desgaste, las lluvias y demás, hacen que haya arsénico en las corrientes subterráneas. Ahora, eso está incrementado, obviamente, por la mano del hombre, por diferentes actividades como es la agronomía, como es las industrias, o sea, la mano del hombre ha incrementado eso. Pero durante nuestra gestión no hubo hidroarsenicismo crónico ni agudo. Hay una parte del arsenicismo que es agudo, que es muy grave, que tiene fiebre, cólicos intestinales y tiene una evolución muy tórpida, y eso se analiza se detecta con un análisis de orina cuando la clínica da para esto. Y después hay un hidroarsenicismo crónico, endémico, regional, que es el que está en esta zona, en mayor o menor medida en diferentes lugares. Bueno, como vos dijiste, el ITBA hizo el mapa en enero del 2025, donde Bragado aparece, algunas muestras que han tomado acá aparecen en rojo, pero mientras estuve en la Secretaría no hubo casos. Sé que ahora sí hay casos, porque tengo conocidos, una conocida que está sufriendo esto, y obviamente hay que tomar medidas, y las medidas necesarias no solo son de prevención y conocimiento del paciente y de la población en el riesgo que estamos, sino obviamente, como se dijo, tener a través de este conocimiento la posibilidad de presionar o exigir de que ABSA pueda tomar cartas en el asunto y hacer lo que corresponde, ¿no?, para abrir una canilla y el agua sea potable. Como sos médica, pero también has estado en la función pública y has tenido un cargo muy importante, entendés los dos roles, el de la medicina y el de la medicina desde la gestión pública. Hay quienes por allí pueden pensar que cuestionar, reclamar sobre el agua tiene que ver con reclamarle a una empresa que justamente tiene parte del Estado, provincial lo tuvo siempre, hace muchos años, y que esto es en contra de. ¿Cómo hace la salud o cómo nos paramos para mirar eso? ¿Es contra de, es a favor de? No. Primero, y esto es una cuestión personal, para mí la salud no tiene color político, y acá hay una cuestión de salud de una población. Y más allá de que esté quien esté, las medidas se deben tomar porque hay que darle salubridad a la población. A ver, cuando uno no actúa a tiempo en una patología conocida como es esta, y que tiene forma de prevenirla, porque es evidente, hay, por ejemplo, las ósmosis inversas, y esto lo conozco a través de diálisis, porque estuve 28 años. Soy nefróloga, esa es mi primera especialidad, estuve en el Hospital de Clínica dializando 5 años. Ahí se hace un tratamiento exhaustivo del agua porque hay todos los filtros que necesitamos, entre esos el de ósmosis inversa. Esa calidad del agua debe estar en todos lados. No puede ser que no podamos tomar el agua que pagamos. Eso es más allá de la política, y además, si uno no previene, no actúa a tiempo, los costos en salud, después, además de las vidas, los costos, además de la calidad de vida, los costos económicos en salud se hacen mucho más pesados, mucho más importantes, porque cuando la población empieza a enfermar, después hay que dar atención a toda esa población. Entonces, a mí me parece que el no actuar a tiempo no es una decisión importante, más allá de la calidad de vida y demás, no, mirándolo hasta de lo económico, no es una decisión inteligente, para decirlo de alguna manera. La última, Mónica, el arsénico ya nos contaron y ya sabemos cómo puede ingresar a nuestro organismo. ¿Sale en algún momento de nuestro organismo? ¿Hay alguna cura para este tipo de patologías?
Mira, el arsénico puede ingresar al organismo en esta zona hasta por los vegetales, porque cuando uno riega con un agua que es de pozo, y si ese pozo tiene niveles de arsénico más allá de lo que dice la OMS, que en este momento es de 10 microgramos por litro, vos lo incorporás de cualquier forma, tomando el agua, comiendo verduras, que han sido regadas. Que han sido regadas, obviamente. Y después, una vez que desarrollás el arsenicismo crónico, no tenés muchas formas de evitar que esto siga avanzando. Simplemente tener un agua adecuada, analizar los pozos, analizar lo que estaban tomando, lo que estaban comiendo y evitar que siga avanzando. Pero el arsenicismo crónico no solo da trastornos gastrointestinales, tos irritativa, las lesiones de piel, como dijo el doctor, sino que además da tumores, y los tumores pueden ser de piel, de pulmón, da neuropatías. La exposición crónica durante muchos años da trastornos muy importantes en la salud. Y eso, volver atrás, no. No sale. No. Uno elimina en el periodo agudo por orina, pero después, una vez que se instala en los diferentes órganos, no, es muy difícil. Solo paliativos. Vamos a una pausa. Nosotros le agradecemos muchísimo al doctor Felipe Martelli y a todo el estudio de Fernández Urrizelki, que ha tenido la deferencia con nosotros de hablar por primera vez en un medio de comunicación. Le agradecemos a la doctora Mónica Puzó. Bueno, ya lo hicimos con el doctor Carlos Damín. Unos avisos comerciales, y además de nuestro panel va a estar con nosotras la concejal de la ciudad de 9 de Julio, Julia Crespo, que fue una de las asambleístas que encabezaron aquellas movilizaciones ciudadanas en la vecina ciudad para lograr, ellos sí la lograron,